Saludos, profesor Leonardo. A continuación, nuestro grupo conformado por los docentes Vanessa María Cervantes, Víctor Danilo Pacheco y quien le habla, Diana del Pilar Rodríguez. Socializaremos la actividad 2 del presente módulo, modelos pedagógicos. A continuación, buscaremos caracterizar los modelos pedagógicos de América Latina a través del texto referenciado por el escritor, historiador y humanista Gregorio Weinberg, quien realiza un recorrido histórico de la evolución de los diferentes modelos pedagógicos latinoamericanos, partiendo desde la época prehispánica hasta la educación popular. Cabe resaltar que en el presente trabajo solo abarcaremos la educación desde la época de la colonia hasta los modelos pedagógicos conservadores y liberales. Asimismo, compararemos el modelo pedagógico colombiano con uno de los modelos pedagógicos de Latinoamérica. En nuestro caso, haremos la comparación con el modelo pedagógico de Chile, basado en el documento de la escritora Clara Inés Estramielo y diversos autores, entre los que se encuentra la escritora María Paz Fernández, con su texto Hacia dónde avanza el sistema educativo en Chile y algunos documentos del Ministerio de Educación Nacional. Partiendo de la concepción que la educación, más allá de ser un derecho, es sin duda el instrumento más eficaz para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Porque además de generar estabilidad económica, tras la incursión del individuo al mundo laboral, éste consigue romper en un principio los paradigmas ideológicos y sociales gracias al pensamiento crítico que el conocimiento le brinda. Asimismo, somos conscientes que los sistemas educativos han evolucionado en la percepción de la educación. Esta ha pasado de ser un mecanismo para conservar los estratos sociales a ser concebida como una estrategia para garantizar la igualdad de oportunidades independientemente de los entornos socioeconómicos de los educandos, dejando así de ser vista como un servicio de lujo para ser entendida como manifiesta la UNESCO en el año de 1948, un derecho fundamental del ser humano, el cual debe ser respetado y promovido por los estados. Sistemas educativos latinoamericanos. Los orígenes y transformaciones en los sistemas educativos latinoamericanos en la búsqueda de la civilización de las sociedades han estado vigentes desde la formación misma de los estados. Debido a la modernización surgen nuevas exigencias y la educación no está exenta de ello. Para lograrlo surgen propuestas educativas hasta convertirse en cada uno de los modelos pedagógicos que en el devenir histórico de nuestras naciones han marcado un intento de avance educativo. A finales del siglo XIX aparecen tendencias que relacionan la identidad latinoamericana con criterios científicos que valoran sus características, sin desconocer las sugerencias internacionales. Sin embargo, no podemos pasar por alto a quienes relacionan la identidad latinoamericana o culpan del atraso de la educación al legado ancestral. Bueno, siguiendo el hilo conductor discursivo empleado por la compañera Diana, es importante resaltar los aportes a los modelos pedagógicos de manera sincrónica, empezando por los aportes de la colonia. Desde la colonia se decía o estaba América liderado un proyecto de modelo educativo complejo, liderado por escenarios que ayudaran a progresar la particular actividad de enseñanza-aprendizaje. Se toman los conceptos liderados por Francia, diciendo que esta era una sociedad aristócrata y en donde lo que giraba en torno a lo principal era el sacerdocio fiel, es decir, educaban para una formación religiosa y no tanto educativa. Y en segunda instancia, una formación temprana de colegios y universidades. Se puede decir que de Europa, la sociedad española fue de las primeras que lideró la formación de universidades y colegios. Siguiendo los aportes y modelos europeos, es importante hacer hincapié en el modelo lusitano, lo que actualmente se conoce como la República de Portugal.
En el modelo lusitano se decía que la formación de los colegios era netamente jesuita, es decir, que lo principal era reclutar feligreses, poniendo por encima la formación religiosa y pasando a un segundo plano la formación en conceptos y saberes teóricos. Y cuando se enseñaba o cuando se daba la tarea de enseñar era para formar o hacer una puesta en escena de actividades de la subsistencia o actividades en un quehacer diario, ya sea como pescar, cocinar, actividades que no producían ciencia ni método. En un tercer momento llegamos a un periodo terciario, digamos, como el de la Ilustración, con Immanuel Kant como precursor teórico en su totalidad, o de los principales. Desde este modelo se dijo que el espíritu de los modelos pedagógicos tuvo una transformación o una modernización en cuanto a la producción de ciencia en vez de religión, una actualización cultural y educativa, es decir, que se amarraba o se ligaba la educación y la cultura a la pedagogía, prevalencia de la enseñanza de la ciencia por encima de la religión, y se hace las primeras concesiones de alfabetización en la imprenta, es decir, que con la imprenta se alfabetiza, se enseña y se crea conocimiento para las nuevas generaciones a través de la producción del papel. Siguiendo este viaje de los modelos pedagógicos a nivel sincrónico, llegamos a la era al periodo social de la emancipación, en donde hubo una educación crítica y de liberación, es decir, autorreflexión en el quehacer pedagógico. La educación estaba dirigida a la formación integral de los ciudadanos, es decir, unión de cognición, de evaluación y de la parte actitudinal o de los valores. Se le dio prelación a la igualdad de géneros en la escuela y hubo un respeto al desarrollo de la personalidad de los estudiantes, es decir, que en este tipo de modelo pedagógico ya entraba en juego elementos mucho más allá de la academia y de la teoría. Posteriormente nos vamos a el modelo pedagógico liberales versus conservadores, que además fue un periodo social importante en varios países, especialmente en Colombia. Desde la perspectiva de los liberales, la educación era vista como subjetiva, reflexiva y crítica. Para ello, la educación es necesaria quitarle el rótulo de instrumento del Estado, es decir, independizarla. Y desde la óptica conservadora, la educación es un instrumento más del Estado, es decir, una herramienta. La educación estaba ligada a la formación de saberes mínimos y a la religión centralizada, es decir, una religión unívoca, estática y no dinámica como el catolicismo. Y el currículo era establecido, construido a través de las condiciones irrevocables del Ministerio de Educación Nacional, es decir, un currículo estandarizado. En primera instancia nos vamos al proyecto de modernización latinoamericano, es decir, los diversos proyectos que se llevaron a través de nuestro continente en el ámbito educativo. Empezamos con México, con el Consejo Nacional de Desarrollo CONADE. Luego nos vamos a Chile con la Comisión de Planteamiento Integral de la Educación. Es decir, para Chile la educación giraba en torno a la integralidad, al desarrollo de distintas habilidades dentro y fuera del aula de clase. Por eso es que Chile progresó en los últimos años y se conoce como la potencia latinoamericana educativa. Y es de la República Oriental del Uruguay un planeamiento educativo del Ministerio de Cultura y Educación. Es decir, que para Uruguay la educación converge en ella la cultura, el deporte, que en Uruguay es muy seguido el fútbol, y lo añaden con el aspecto educativo. Los últimos tres países que aportan al proyecto de modernización latinoamericano son la República del Paraguay, con los planes de educación suscritos al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que para Paraguay el Estado debía girar o hacer una inversión y una inyección económica y monetaria a las instituciones públicas. Me parece un proyecto bastante interesante. Desde Bolivia hubo una Dirección General de Planeamiento Educativo, es decir, que se creó un estamento autónomo del Estado para que él tomase las decisiones educativas, también teniendo en cuenta la inclusión de los pueblos aborígenes
e indígenas. Y el último, que es Brasil, un proyecto de alfabetización escolar. En este proyecto de alfabetización escolar se centró en el idioma portugués e ir el Estado a las escuelas, es decir, testimonios escolares, inversión social, económica y a través de su idioma. Muchas gracias. En esta presentación vamos a examinar cómo en Colombia la concepción del derecho a la educación como un servicio ha hecho que éste pierda las características tales como la universalidad y la inajenabilidad, mientras que en el caso chileno la concepción del derecho a la educación como un derecho inherente a todos sus habitantes y el compromiso que el Estado y la familia adquieren en la formación de las nuevas generaciones ha permitido que Chile sea una nación que garantiza el cumplimiento de todos los derechos de los chilenos. Al comparar entonces las características del sistema educativo colombiano y chileno, se puede observar por una parte que Colombia ha enfocado sus esfuerzos en mejorar los indicadores de calidad nacionales e internacionales. Sin embargo, aún persiste una brecha en comparación con otros países del continente y del mundo. Chile, por el contrario, ha logrado posicionarse como uno de los países latinoamericanos con mejores resultados en calidad según las pruebas estandarizadas internacionales. En cuanto a la fundamentación legal de estos sistemas educativos, podemos contemplar que Colombia se rige con la Constitución de 1991, que en su artículo 67 menciona que la educación es fundamental y de carácter obligatorio de los 5 a los 15 años, donde las 4 características esenciales son la disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la accesibilidad. Por otro lado, tenemos la Ley General de Educación, la llamada Ley 115 de 1994, que es la orientadora de la prestación de estos servicios educativos. De la misma manera, en Chile, la Constitución de 1980, en su artículo 19, numeral 10, establece el derecho a la educación como educación obligatoria de 6 a los 18 años y deja de manifiesto que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en todas las distintas etapas de su vida. Y en el numeral 11 es fundamental porque establece la libertad de enseñanza. También cuenta con una Ley General de Educación, la Ley General de 2009, que establece los principios, obligaciones y promueve los cambios educativos. En cuanto a los niveles educativos, es importante destacar que tanto en Colombia como en Chile contamos con educación pública y educación privada. En Colombia denominamos educación inicial a la que va de 0 meses a 4 años y no es obligatoria. En Chile se denomina educación parvularia y va de los 3 meses a los 5 años de carácter no obligatorio. En Colombia denominamos educación preescolar a la que va de 5 años hasta 6 años y es obligatoria. En Chile contamos con educación básica ciclo inicial que va de los 6 a los 9 años y es obligatoria, que en Colombia equivale a la educación básica primaria que va también de los 6 a los 10 años de carácter obligatorio. En Chile contamos con educación básica segundo ciclo básico que va de los 10 a los 13 años y es de carácter obligatorio, que tiene su equivalente en Colombia que es la educación básica secundaria. Y la media, que va de los 11 a los 16 años y es de carácter obligatorio. Mientras que en Chile se denomina educación media y va de los 14 a los 18 años y está dividida en 2 ciclos, cada uno de 2 años, en el cual al finalizar se obtiene la licencia en educación media con su título en educación secundaria general, técnica profesional o educación artística, mientras que en Colombia tienen su media vocacional o técnica según el énfasis que tenga el establecimiento educativo. En Colombia, luego de la educación prestada en los establecimientos educativos, pueden pasar a educación superior, bien sea en una institución profesional, las universidades o las escuelas técnicas. En Chile llamamos educación postsecundaria a todos los cursos que le permiten al estudiante adquirir su profesión,
que puede hacer en una universidad con educación superior y también algunos establecimientos que le permiten la formación siguiente. El término inclusión ha sido todo un proceso en los países latinoamericanos. En Colombia, en los años 50 empezó el desarrollo de sistemas educativos segregacionistas. Ya en los años 60 se introduce el concepto de necesidades educativas especiales. Hacia los años 80, a pesar de la crisis económica latinoamericana, se gesta el movimiento pedagógico y se da un mayor protagonismo de los maestros en este proceso de la búsqueda de la inclusión. En los años 90 aparecen políticas neoliberales que van marcando la ruta a seguir hacia la calidad educativa, buscando la medición de los logros a alcanzar, y de allí inmediatamente se obtiene el concepto de inclusión en todo el tema educativo. La educación inclusiva en Chile tiene una cobertura educacional mucho mayor a la de otros países latinoamericanos. Cuentan con la ley de subvención escolar preferencial tendiente a apoyar a los estudiantes más vulnerables. Tienen también la ley de inclusión escolar encaminada a disminuir la desigualdad en el sistema educativo. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le hace un seguimiento al sistema educativo chileno muy exhaustivo, con miras a la calidad educativa. Atención prioritaria educativa. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional formuló lineamientos para la atención prioritaria de grupos vulnerables, entre los cuales se consideran a las personas con discapacidad o con talentos especiales, grupos étnicos, población víctima del conflicto armado, población desmovilizada en procesos de reinserción y población habitantes de frontera. En Chile se consideran prioritarios aquellos estudiantes para quienes la situación socioeconómica de sus hogares les dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Particularmente en este año 2022, se pueden considerar prioritarios a los estudiantes desde parvularia hasta cuarto medio, solo en los establecimientos educacionales que están incorporados a la subvención escolar preferencial, como mencionamos en la presentación anterior. Responsables y recursos. Los recursos destinados a la educación en ambos países son tomados directamente del Estado y repartidos en los diferentes entes territoriales que lo conforman. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional se mantiene como máxima autoridad en todo lo concerniente a la política educativa del Estado, diseñando macropolíticas que deberán ser acogidas por las instituciones de educación y ejerciendo un control e inspección constante en esta. En la educación inicial, básica y media, las secretarías de educación son los encargados de garantizar los procesos y los recursos de las instituciones de los municipios de sus competencias. En Chile, el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación son los responsables de la garantía de la calidad en la educación. A manera de conclusión, podemos notar que en Colombia, pese a los esfuerzos por construir un sistema eficaz, hay grandes desventajas que lo impiden. Entre ellas podemos anotar la adaptación de políticas foráneas sin contextualizar los entornos socioeconómicos de los educandos y sus familias, la falta de control estatal hacia las políticas educativas, la falta de inclusión de las familias en la construcción e implementación de dichas políticas educativas. También hacen mella en la ineficacia de la educación colombiana. Además de esa, tenemos también por parte del docente su falta de preparación, la falta de actualización, la estabilidad docente que se rige a través de constantes evaluaciones, además de la sobrecarga a la que son sometidos los docentes. Esto influye directamente en su desempeño. Mientras tanto, en Chile, desde hace más de 2 décadas, sus revolucionarias transformaciones educativas han arrojado resultados que posicionan a este país entre los mejores de Latinoamérica. Algunos de sus aciertos son
En Chile prima la intervención de la sociedad civil en la transformación de la educación, mientras que en Colombia el control sobre las políticas son casi nulas, el control sobre las leyes que crea el gobierno es primordial. La participación de la familia en la implementación de las políticas educativas y duraderas son indispensables en el país vecino. Después de revisar todo lo anteriormente planteado, nos quedan un par de interrogantes. ¿Qué nos falta por hacer a los colombianos para que todo lo que hasta ahora se ha realizado dé los frutos esperados? ¿Y cuál es ese plus que realmente está haciendo Chile para que sus resultados se estén evidenciando como hasta ahora? Agradecemos mucho su atención.